Y hay varias batallas en la Biblia que son memorables, varias batallas de las cuales podemos aprender mucho y que son muy famosas en la Escritura. Por ejemplo, está la batalla de David y Goliat. Pero una de esas batallas tan memorables es la batalla de Gedeón y sus 300 hombres. No tiene tiempo. Y vamos a continuar con esta serie. Y una de las batallas más memorables que hay en la palabra del Señor, le cuento mientras le ponen la pila, es esa batalla donde Gedeón está enfrentando a un ejército innumerable, a un ejército, el ejército más poderoso de aquellos días, un ejército innumerable, un ejército casi invencible, y Gedeón se tiene que enfrentar a toda esa gente solamente con 300 hombres. Y esa es una historia que con 300 hombres el Señor les dio la victoria. Y hoy vamos a continuar entonces un poquito en el libro de los Jueces, capítulo número 7, verso número 21, dice: y se estuvieron, ¿cómo, hermanos? Firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. En otra versión, que es la traducción, la Nueva Versión Internacional, dice: como cada hombre se mantuvo en su puesto. En la versión 60 nos dice que estuvo firme en su puesto, y aquí cada hombre se mantuvo en su puesto. Quiero que vean que la firmeza es algo primero que puede verse de manera individual. A lo mejor usted es la única persona, no diga que es el único, por cierto, diga que es el primero. Tal vez en su familia nadie quiere seguir a Cristo, nadie quiere amar al Señor, nadie quiere orar, nadie quiere leer la palabra del Señor. Pero si una persona, escucha esto, si una persona en la casa se mantiene firme, esa firmeza individual va a traer bendición colectiva a la familia. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra del Señor: cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento. Y cuando hablamos de firmeza, estamos hablando de mantenerse, estamos hablando de estabilidad, de fortaleza. Y quiero decirle que Dios está buscando una generación. Escuche esto: Dios está buscando una generación de cristianos, de hijas, de hijos, de jóvenes, de señoritas, de servidores, de siervos, de hermanos, de hermanas, de pastores, que transmitan la fe a otras personas, o más bien a la siguiente generación. No solo hablándoles de Cristo, debemos hablar de Cristo. De hecho, la palabra del Señor dice en Romanos que la gente, ¿cómo va a creer sin alguien, si no hay alguien que les predique? Pero la manera de compartir la fe no solamente es hablando o compartiendo, porque eso es muy fácil de hacerlo, en cierta manera. Lo más difícil es manifestarlo, es comprometerte para que tu vida dé testimonio de que estás en Cristo. La verdad es que si esta tarde les pidiera, hermanos, ¿saben qué? Vamos a ir a repartir folletos y hablar de Cristo en la calle. No sería para algunos algo tan fácil, pero sería fácil. Pero qué difícil es dejarles la tarea, hermanos, esta semana refleje a Cristo al interior de su familia. Una de las más grandes debilidades históricas para que la obra de Dios crezca, permanezca y se establezca, se mantenga y avance en la tierra ha sido la falta de firmeza. Ha sido la falta de entrega en la generación presente y en la porvenir. Le explico. La iglesia no es un lugar, la iglesia es alguien, ¿sí? Usted y yo somos la iglesia.
Muchas veces las iglesias se quedan chiquitas y pequeñitas y no pueden crecer, y usted va a entender que entre más hermanos seamos, podemos tener más alcance. Podemos lograr más para Cristo. No se trata de llenar un lugar por llenarlo, no. Se trata de crecer juntos, de trabajar, de servir. Y yo he mirado, hermanos, a lo largo de los viajes que el Señor me ha permitido hacer, que uno de los detalles de por qué las iglesias no pueden crecer, por qué las iglesias no pueden empezar ministerios, es por la falta de firmeza en la gente. Y es algo terrible, hermanos, porque en vez de que las iglesias vayan creciendo, cuando no hay firmeza de la gente, van apagándose, van disminuyendo. Y la falta de firmeza desanima a otras personas, desanima a otros creyentes, y aún la falta de firmeza en la gente no debería de ser así, porque yo sé que debemos de madurar y poner nuestros ojos en Cristo, pero como carne y humanos que somos, a veces los pastores, una de las cosas que le puede desanimar a tu pastor o al pastor en general, amados hermanos, en cualquier lugar donde se encuentre, es la falta de compromiso, la falta de firmeza. Tenemos una deficiencia en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando solamente de nosotros, sino hablando en general de la iglesia. Nos ha faltado la habilidad, un trabajo y seguimiento para poder comunicar, para poder influenciar y transmitir la fe a la siguiente generación. Hace unas semanas les predicaba yo acerca del tema, la debilidad de la cuarta generación. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Vamos a perder, y por esto es que quiero que usted como adulto me ponga atención en esto. Vamos a perder la siguiente generación. Cuando estoy hablando de la siguiente generación, estoy hablando de nuestros hijos, todavía no los tengo, pero por fe algún día, nietos, no ahorita, y posiblemente de los bisnietos. La Biblia habla de la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación que podemos influenciar para bien o traer maldición, que es un mal a nuestra familia. Si usted y yo en esta generación, en este momento en el cual el Señor nos está permitiendo vivir, si usted que me está escuchando, si usted que me está viendo, no logra echar raíces y hacerse firme ahorita en la fe, la siguiente generación la vamos a perder en el mundo, la vamos a perder en la ideología de género, los vamos a perder en los vicios, los vamos a perder en los antros, los vamos a perder en el narcotráfico, los vamos a perder en la inmoralidad y posiblemente hasta en el ateísmo. Qué importante es que usted y yo podamos mantenernos firmes en este tiempo. Porque si no, hermanos, la siguiente generación, Jueces, hermanos, nos habla de que había una generación que había tenido continuidad, que había amado al Señor, que habían abrazado la fe, que habían servido al Señor todo el tiempo de Moisés, todo el tiempo de Josué. Pero el libro de los Jueces describe con profunda tristeza cómo después de la muerte de Josué, añade la palabra, y se levantó después otra generación que no conocía a Dios. Si la generación presente, si usted como padre o abuelo en el presente no logra permanecer firme, la fe, la visión, la pasión, no va a llegar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo no sé si usted está al tanto de lo feroz que es el mundo en este tiempo para nuestros hijos. Toda la maldad, hermanos, de verdad, no se compara la maldad de ahora a la maldad de cuando usted y yo éramos más jóvenes. Por eso es que Dios está buscando una generación que pueda permanecer firme
a pesar de las circunstancias, a pesar de las debilidades, a pesar de la enfermedad, a pesar de la prueba, a pesar de la falta de apoyo, a pesar del desaliento, Dios sigue buscando una generación firme que pueda afectar a la siguiente generación. Cuando hablamos de estar firmes, estamos hablando de ser estable, de no moverme, de estar bien apoyado. Habla de una persona constante que no se deja mover o dominar o abatir, sino que tiene propósitos firmes, que es inquebrantable, invariable, a pesar de las circunstancias que están en su contra. Porque, amados hermanos, no es fácil permanecer en la fe si no hay pruebas, si no hay dolor, si no hay enfermedad. Es sumamente fácil permanecer. Pero se pone a prueba nuestra firmeza cuando vienen momentos difíciles. Buscando en otras definiciones de firmeza. Firmeza es adoptar una actitud decisiva o decidida. Es como yo respondo en las circunstancias. Miren, amados hermanos, la vida cristiana, Jesús lo dijo, Jesús lo advirtió, Jesús nos avisó para que no nos sorprendieran estas situaciones. Jesús dijo, en el mundo tendríamos aflicciones. Y hay aflicciones diferentes, hay aflicciones económicas, hay aflicciones de salud, hay aflicciones de familia, hay aflicciones que tienen que ver con nuestro entorno, con la sociedad. Sin embargo, hay momentos, amados hermanos, que las circunstancias nos hacen tambalear de nuestra fe. Nos hacen movernos y considerar si seguir o no seguir. Firmeza es tener carácter definitivo. ¿Es tener carácter qué? Definitivo. Esto quiere decir que tu sí es sí y tu no es no, y así se mantiene. Amén. Santiago nos dice que nuestro sí sea sí o no. Pero cuando no hay firmeza, al rato primero dijimos, no, ya no quiero nada, y al rato nos falta firmeza. Firmeza también nos habla de solidez, ardor, recia y violentamente detenido, que echa raíz en algún lugar. Yo les he comentado, amados hermanos, congregaciones cristianas hay muchas. De hecho, en este lugar, aquí en Casa de Dios, tenemos a muchas personas que asistían a otras congregaciones. Y yo quiero animarle a que empiece usted a echar raíces y sea firme en un solo lugar de reunión. Porque gente que no es firme en un solo lugar de reunión, mira, hay gente que es de aquí, de allá, es ajonjolí de todos los moles, es moles de todas las hojaldras. Y es gente que se confunde, es gente que no es estable, es gente que nunca alcanza a crecer. Porque parte de la firmeza es hacer compromiso con un lugar. Firmeza. Este año los ven en Casa de Dios. El próximo año en el Triunfo, Dios los guarde si se van para allá. Con su pan se lo van a comer. Hoy están en Casa de Dios y mañana, ya me voy a Montesión. Defínase de una vez. Si va a ir allá, váyase para allá. No lo estoy corriendo, no me lo toma nada. Pero me refiero a que tiene que ser firme y estable en un lugar para que haya bendición en su vida. Y se lo digo por esto, hermanos,
porque a veces la gente puede decir, es que el pastor es bien payaso. No. Lo que Dios quiere en tu vida, en mi vida, lo que Dios quiere a la siguiente generación, es que la siguiente, tanto esta generación como la venidera, tenga una vida y la tenga en abundancia. Una vida en bendición. Que estemos firmes a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo mal que nos puede estar yendo. Eso va a afectar para bien o para mal a nuestros nietos y bisnietos, para que puedan ser impactados y bendecidos por la fe. Se han conocido testimonios en los de nietos que están en el camino del Señor porque la abuela se plantó firme. Y esto es lo que me preocupa. La única esperanza que tienen tus hijos, tus nietos y tus bisnietos de poder vivir una vida diferente. La única oportunidad que tienen y que tendrán de romper con patrones negativos, con maldiciones de pecado heredados por sus padres o por nosotros, por la mala manera de vivir en la que andábamos antes y que venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. Óigalo bien, si usted se permanece firme, la firmeza en Dios tiene tanto poder, tiene tanto alcance, que todo eso el Señor lo deshace. Pero alguien tiene que permanecer firme. No, sí, porque si yo le pregunto a usted, madre, abuela, padre, abuelo, oye, ¿cómo quieres que le vaya a tus nietas? Ay, que les vaya de lo lindo. Ay, mi amor para ellos. Pero no depende de tus buenos deseos. Depende de tu firmeza. Por eso, usted y yo tenemos que estar firmes en la fe. Y para estar firmes en la fe, hay que estar dispuestos a pagar un precio. Tendremos que aferrarnos, amados hermanos, para impactar a la siguiente generación y verlos bendecidos. Por eso allá en una de las cartas de Juan el apóstol escribe lo siguiente: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿No sería bonito, hermanos, el día que tú y yo nos toque irnos con el Señor, porque nos vamos a morir un día? Sí, usted se va a morir algún día. Pero qué bonito será estar en el lecho de muerte, qué bonito será estar en el hospital, tal vez con un respirador, tal vez con el último aliento, poder cerrar los ojos en paz, sabiendo que mi generación está en el Señor. Si me puedo ir en paz cuando tú me llames, Señor. Pero todo eso dependerá de que tú te aferres a la fe. Y cuando estoy hablando de aferrarnos a la fe, esta serie tiene el motivo de animarte y motivarte a que te aferres a la fe como se aferra, hermanos. Digo, yo sé que es muy rústico y tal vez hasta no sea un tan buen ejemplo, pero es como los pitbull que agarran algo y no lo sueltan, y ahí están y no lo sueltan. Que así agarraras a Cristo, que así te aferraras de la palabra, de la promesa, que así te aferraras a las cosas del Señor. Ya no por ti. El asunto es que a veces yo estoy, hoy no tengo ganas. Ay, es que la verdad, como que toda la semana siempre vamos. Ay, es que está bien lejos. Es que está lloviendo, dijeron que se iba a caer el cielo. No sabemos si tomar Uber o tomar Arca. Y se nos hace tan fácil dejar de ser firmes en la fe. Ay, es que estoy desanimado. Yo le digo una cosa, aquellos que tenemos criaturas, hijos, y cuando hablo de criaturas estoy hablando de cosas feas, sino de las criaturas, de las bendiciones. No tenemos tiempo para desanimarnos, porque de mí depende, de mi firmeza depende toda esa gente. Todavía no conozco a mis nietos, pero su abuelo tiene que permanecer
permanecer firme. A veces a su abuelo le pega la loquera de que se va. Pero tengo que permanecer. Todavía no conozco a mis nietos y ya oro por ellos y ya los quiero. Algún día. No el año que viene. Ahora, gracias por oír mi introducción. Y ahora sí quiero entrar en el mensaje. 4 áreas donde, según mi criterio, posiblemente hay más, pero de acuerdo a lo que pude estar estudiando, analizando, escudriñando, 4 áreas donde usted y yo necesitamos ser firmes. Jueces 7, 20 al 22 nos describe una batalla. ¿Nos describe una qué? Una batalla, una guerra. Es un encuentro de enemigos, es un encuentro de... son contrarios. Y le digo una cosa. Yo no sé si tú has leído Efesios, pero Efesios nos enseña que estamos en una guerra espiritual. Y hay enemigos en una guerra. Y hay heridos, y hay muertos. Ahora, Jueces 7 describe una batalla. Dice, y los 3 escuadrones, está hablando de que Gedeón había dividido su ejército en 3. ¿Cuántos eran? 300 y eran 3 escuadrones, de a 100 cada uno. Y los 3 escuadrones, ahora quiero que ponga atención y me detecte cuando encuentre un arma en aquel. Si encuentra un arma, me detiene y me dice, pastor, ahí está un arma que traía el ejército. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. No, pero eso, ¿una trompeta es un arma? No. Y quebrando los cántaros, tomaron en su mano izquierda las teas, y a la derecha las teas, hermanos, ustedes voy a decir, eran unas antorchas. Y en la derecha las trompetas. Ay, imagínense, trompeta de este lado y tea de la otra, una antorcha de esta. Parece que era el desfile de la noche mexicana. ¿Verdad? Y con la que tocaron y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Versículo 21. Ahora, dice espada, pero no traía nada, más gritaron. Y se mantuvieron como. Ahora, esta batalla, imagínate, están 300 hombres enfrente de un ejército que es innumerable como la arena del mar, que está armado hasta los dientes. El ejército más poderoso. Y estos están afuera del campamento con trompetas y con antorchas, con una olla de barro. Y luego todavía pues se dan cuenta que ya están ahí. Y tienen que permanecer firmes. Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y me llama la atención la melodía. Yo no sé si en la trompeta tocaban o si tocaban, no sabemos la melodía, la tonalidad, pero estaban tocando. Y luego miren cómo dice, y Jehová, ¿quién hizo? Jehová. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en el campamento. Las armas que trae el ejército, en la mano derecha traen un shofar, que es un cuerno. En la mano izquierda traen una antorcha y tienen que quedarse firmes en su puesto. No traen una sola espada, no traen lanza, no traen arcos. Pero quiero que vea cómo esto hizo que Dios obrara y que hiciera. Dios fue el que hizo que cada uno del ejército entre sí mismos se pelearan y se mataran. Fue una victoria por obedecer las órdenes de Dios y por haber permanecido firmes.
Ahora, rápidamente, 4 áreas donde debemos de permanecer firmes o donde debemos ser firmes. Número 1, las pongo ahí rápidamente. Firmes en la fe. Debemos ser firmes en obedecer y hacer la voluntad de Dios. Firmes en nuestro pacto financiero con Dios. Y firmes en hacer la obra de Dios en la tierra. En estas 4 áreas, la serie, estamos en una serie de firmes en la fe. Ahora, quiero que vean que nuestro enemigo, el diablo, es muy astuto. Le voy a decir qué fue lo que hizo el diablo en este tiempo que usted y yo estuvimos en pandemia por el COVID-19. ¿Se acuerdan que todo se cerró? Escuelas, negocios, iglesias, todo, como dice el salmista, todo se derrumbó, todo se cerró. Y luego entonces los pastores nos empezamos a preocupar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces, como medida de emergente, empezamos a hacer las transmisiones en Facebook, a través del Zoom, a través del YouTube. Y la verdad es que esa era la manera de reunirse. Y la realidad, la triste realidad es que pocos se conectaban. Unos ni se conectaban. Y le voy a decir qué es lo que pasó. Aparte, cuando estás viendo la transmisión, como estás en tu casa, no controlas el ambiente. Ya el nieto se cayó de cabeza. Ya se están gritando, ya sonó el teléfono de la casa. Ya pasa el del pan, toque y toque la corneta. O estás viendo la prédica y pasa el de basura. O sea, no puedes poner la atención que se debe desde tu casa. La verdad, hermanos. Y lo que vimos, hermanos, es que si bien es cierto, era lo que había, y algunos escuchaban la transmisión, pero no es lo mismo la transmisión que estar en vivo. Y aparte, escuchas la transmisión, que es tu alimento espiritual, pero no hay crecimiento. O sea, está siendo alimentado, pero no hay crecimiento. Y esto vino a traer una comodidad, porque ahora ya se puede salir con las precauciones. Pero algunos siguen desde la comodidad de su sala y ay, bien chido. Y ya están pensando algunos, no, pues se me hace que yo me voy a quedar aquí de por vida, aquí reuniéndome en línea, ¿verdad? Pero la verdad es que a Dios le agrada, escucha esto, a Dios le agrada que hagamos el esfuerzo de salir de casa. Que nos levantemos, nos peinemos, nos bañemos, nos perfumemos, nos lavemos los dientes para venir a la iglesia el día domingo. A Dios le agrada que salgas. De hecho, estrictamente la palabra iglesia viene de la palabra griega que es eclesía, que quiere decir una asamblea de gente llamada a salir fuera de sus casas. Dígame si no voy a hablar de esto, pero dice traigan sus siervos al alfolí, ¿dónde está el alfolí? Entonces en la casa del Señor. No, ahora ya está para ofrendar por PayPal o electrónicamente. Está bien, pero a lo que voy es, fíjense cómo la cosa, no critico eso. Lo que estoy diciendo es cómo ya toda la gente no quiere esforzarse de venir a la casa del Señor. Y este problema lo estamos enfrentando en la iglesia moderna de hoy, porque nunca habíamos pasado una pandemia, fueron 5 meses de encierro. Y el enemigo a algunos les dice, ¿dónde vas? Aquí quédate, ve la transmisión, pero checa tu Face también. Checa el WhatsApp. Duérmete
tantito. Está la transmisión, está el pastor grite y grite y usted está en otra cosa y está el pastor. Está la transmisión, hay vida, pero no hay nadie ahí. Entonces vamos a entrar en materia. Número 1, firmes, ¿dónde, hermanos? En la fe. Firmes en la fe. Miren lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor, y miren lo que le dice. Léalo conmigo a la cuenta de 2, lo fuerte que pueda. Dice 1, 2. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La palabra naufragar es que perdieron el rumbo, haciendo una metáfora a un marinero que su barco se hundió, fue destruido y es un náufrago, ya anda sin rumbo, no tiene rumbo, nada más se deja llevar. Manteniendo, ¿qué, hermanos? La fe. Háblenme todos, manteniendo la fe. Se puede naufragar en la fe. Ahora, quiero que veas, el apóstol Pablo escribe, manteniendo la fe, porque la fe requiere mantenimiento. Si a un carro no se le da mantenimiento, se va a desvielar, se va a descomponer. Si a una máquina de trabajo industrial no se le da su mantenimiento, va a llegar el punto donde va a dejar de funcionar. ¿Sí estamos aquí, hermanos? O sea, la fe es algo que, como sirve tanto, está en constante trabajo, necesita recibir mantenimiento. No solo es tenerla, pues yo tengo fe. Sí, pero tu fe anda bien oxidada. Sí, pero tu fe, hay que cambiarle el aceite a tu fe porque ya no das una. ¿Sí me está entendiendo de lo que estoy hablando? Hay que mantener la fe, darle mantenimiento a la fe. Porque algo bueno y hermoso que Dios nos ha dado, inclusive Él nos ha dado hasta la fe. Pero la voy a perder si no le doy mantenimiento. Si la descuido, la voy a perder. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la fe. Entonces la fe hay que mantenerla. En una versión nueva que encontré, que es la nueva Biblia viviente, tremenda esta, de 1 Timoteo 1:19 dice, aférrate ¿a qué? A la fe. A la fe en Cristo. La fe, hay que aferrarse a la fe. Ahora, hay gente que ha perdido su fe. Hay gente que ha abandonado su fe. Una manera de abandonar la fe es decir, pues yo era cristiano, yo me he encontrado en el camino, hermanos, de la vida, tocando puertas, a veces en una central de autobuses, a veces platicando con alguien, a veces en un avión, algo, y me dicen, yo fui cristiano cuando era niño. Pues la persona tiene que saber que es como de 65 y más, ya alcanza la pensión de López Obrador. O sea, ¿cuántos años abandonó su fe o la ha abandonado? Hay gente que seguía a Cristo, que servía a Cristo, que estaba bien entregada a Cristo. Y ahorita no quieren nada con el Señor. ¿Están muertos? No les entusiasma la iglesia. No, la Biblia les aburre. Porque no le dieron mantenimiento a su fe. De hecho, la Biblia llama al abandonar la fe. Ahora, ¿en qué sentido? Te lo voy a explicar. Una cosa es, yo me dejo de congregar y a lo mejor no me vuelvo a arrimar a una iglesia, pero no regreso atrás de donde el Señor me sacó, ¿sí me entienden? Hablando específicamente, la mayoría viene de extracción católica.
Antes usted servía a los santos, antes usted adoraba a los santos. Bueno, puede ser que ya nunca más vayas a una iglesia cristiana, pero no vas a regresar a adorar a los santos, ¿me entiendes? Porque ya hay una fe con la que nos quedamos para toda la vida. Sin embargo, hay gente que abandona su fe de tal manera, de un grado mayor, que a eso se le llama apostasía. Ahora, ¿quién es un apóstata? Un apóstata no es el que dejó de congregarse, no es el que se alejó de la iglesia, no es el que ya no se reúne. Realmente un apóstata, o la palabra apostasía tiene que ver con abandonar la fe, pero apostatar por su parte significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Un apóstata sería alguien que dijera yo soy cristiano y que mañana diga maldigo la sangre de Cristo. ¿Sí me entienden? Eso sería apostatar de la fe. A veces la gente usa este término de manera muy ligera. Le quiere llamar apóstata a todo, pero no. Un apóstata sencillamente es alguien que públicamente maldice y niega su fe en Cristo. ¿Sí me entienden? Ahora, usted y yo necesitamos cuidar nuestra fe, darle mantenimiento a esta fe, a nuestra fe, apoyarnos en esta fe. De hecho, en otra versión dice guardando la fe. Nosotros guardamos algo que es valioso. Yo no sé si ustedes esta semana estaba con mi madre, y no porque tenga mamitis, pero estábamos viendo unas fotos, porque todos sabemos bien que al que consienten es al pastor Eduardo, pero estábamos viendo unas fotos. ¿Cuántos son de guardar fotos? Ay, híjole. Y guardamos las fotos, ¿por qué? Porque nos recuerdan de momentos hermosos. Guardamos lo que es valioso, papeles importantes, los guardamos. Bueno, este es el concepto que esta versión nos presenta. Nos dice, guarden la fe. O sea, guárdala porque la fe se puede echar a perder, la fe puede caducar, la fe puede disminuir o perder su impacto y su pureza. Es como aferrarse cuando, yo no sé si usted ha intentado bañar a un bebé. ¿Han intentado bañar a un bebé? Y está bien acostumbrado a los brazos de su madre, está calientito en los brazos de su madre. Y cuando lo quieres meter a la tina con agua tibia y calientita, el niño no quiere dejar, se aferra a la mamá y grita y no quiere y lo tiene que sumergir, ¿verdad? Casi. ¿Quién nos quiere quitar la fe? El enemigo. ¿Sabes que el más contento de que la fe de todos se apagara en estos 5 meses era el diablo? El diablo nos decía COVID y yo, COVID por aquí, COVID por allá, COVID por atrás, COVID por adelante. Y no, hombre, hermanos, el temor y el terror pudo más que nuestra fe. Y a través de tantos meses algunos se me empezaron a desanimar. Estaban aquí y luego iban como en avión en picada, estaban aquí bien fervorosos. Eran de los más fieles. ¿Por qué razón? Porque las situaciones a veces nos quieren quitar la fe. Usted viene bien animado aquí a la iglesia, llega a la casa y su esposo, hipócrita, falsa, ¿qué va? ¿Sabe qué es lo que está pasando espiritualmente? El enemigo le está dando unas cachetadas para que su fe no se crezca más. Hay situaciones que quieren aplastar nuestra fe, acabar con nuestra fe, disminuir nuestra fe. ¿Sabes qué? Tiempo de COVID-19, nuestra fe estaba siendo probada nada más. Por eso aférrate a Dios, aférrate a la fe, no te sueltes de la fe, no abandones la fe, dale mantenimiento
cuando hablamos de promesas maravillosas del Señor y que Dios trae milagros y que Dios restaura familias y que Dios puede ayudar a tus hijos, algunos están, ay, yo no creo. Pues sí, porque no tienes fe. Y la poquita fe que tienes ya está ácida ya. Está caducada, ya se agrió tu fe. ¿Cómo nosotros le damos mantenimiento a nuestra fe? Ahora va a haber un momento, en una parte, una prueba va a venir a tu vida, donde vas a decir, no, ya esto de la fe, de la iglesia, no, ay, bueno, ya. No abandones tu fe. ¿Cómo le damos mantenimiento a la fe? Así que la fe es, ¿por qué, hermanos? ¿Por el oír de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. Cuando la pandemia estaba empezando hace 5 meses, casi 6 ya atrás, las noticias TV Azteca, Televisa, CNN, Telemundo, todos esos noticieros propagaron lo terrible del COVID, todas las muertes, todo el contagiadero, todos los brotes, muertos en Italia, muertos en España, muertos. Y todo eso, la gente que estaba viendo las noticias empezó a llenarse de terror, de miedo y de pánico. Y lo que la palabra de Dios nos dice que para que nuestra fe crezca, tenemos que oír, pero oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso, hermanos, todo aquello, fíjese, escucha esto y casi estoy terminando el punto. Todo aquello que nos impida oír, atender, recibir, conocer, profundizar en la palabra, atenta directamente contra nuestra fe. A veces no nos damos cuenta y el enemigo manda a alguien de la familia y nos dice, hoy no vayas a la iglesia, vamos a hacer algo aquí en la casa, vamos de paseo. Y uno dice, pues sí, ¿verdad? Pues. Ahora, tú no te das cuenta, no estoy diciendo que tu familiar sea el diablo, sino que el diablo te está impidiendo. Ay, hazme un favorcito, pero el domingo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? La labor del diablo es distraer nuestra fe. No quiere que crezcamos en la fe. Él va a hacer todo lo posible para debilitar, mermar, afectar, destruir tu fe. Por eso es tan importante que usted y yo nos determinemos a escuchar la palabra de Dios. O sea, haz un compromiso con Dios y contigo mismo. Porque otra vez, ¿por qué debo ser fuerte en la fe? Porque de mí depende la generación que viene. A mi fe la mantengo como si le echara aceite a través de oír la palabra de Dios. Es importante escuchar la palabra de Dios porque la palabra nos conecta con Dios. De hecho, cuando nos reunimos como iglesia, porque también para mantener la fe necesitamos reunirnos como iglesia. ¿Sabes que la congregación nos ayuda a conectarnos con Dios? ¿Por qué? Porque aquí se predica la palabra de Dios. Todo este tiempo hubo transmisiones y aún todavía las tenemos que hacer. Las transmisiones en Facebook. Y las transmisiones en Facebook son como las incubadoras de los bebés. Cuando Enoch nació, lo tuvimos que meter en una incubadora como para que se acabara de cocer. Ahora, la incubadora está hecha para vivir ahí. Solo se mete por un tiempo. Pero ahí el bebé no va a crecer, ahí no va a madurar. Porque el bebé va a tener que dejar esa incubadora y estar en los brazos de su madre y mamar el pecho de mamá o fórmula. Y conforme vaya creciendo, pues ya se le dan papillas y pues sí me está entendiendo. Ahora, las transmisiones en Facebook te alimentan, te mantienen vivo, pero no te ayudan a crecer. Lo que te ayuda a crecer es esforzarte en venir, oír
y asistir a la congregación. Eso te va a ayudar a crecer y a madurar. ¿A crecer y a qué? Madurar. Y a madurar. No solo es estar vivo, es crecer, es madurar. Por ejemplo, cuando el cuerpo humano, cuando una persona ha madurado físicamente, o más bien dicho sexualmente, por ejemplo, cuando un hombre o una mujer han llegado a la madurez sexual, tienen la capacidad de reproducirse. ¿Sí o no? Ahora, que tengan la capacidad de reproducirse no significa que tengan la madurez emocional de hacerse cargo de una familia. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Lo mismo pasa con nosotros en la fe. Crezco, estoy creciendo en la fe y ahorita ya te puedes reproducir hablando espiritualmente. Pero todavía te hace falta madurar emocional y sentimental y espiritualmente para poder ser responsable de ciertos ministerios. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, por eso es que yo debo de venir, involucrarme, crecer, escuchar, estudiar, escudriñar, porque eso me ayuda a madurar. Le digo una cosa, hay un montón de iglesias vivas y están vivas porque Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues Cristo vive, el Espíritu Santo es vida, pero no han madurado las iglesias. ¿Qué cosas? Ahí tienen vida, nadie duda de que está Cristo ahí, pero no han madurado. Señal de que una iglesia ha madurado es autosuficiente económicamente. Es responsable en sus ministerios. Es una iglesia fiel que sirve, que trabaja, se preocupa. Yo lo he predicado en otras iglesias, y no porque aquí esté pasando, pero yo lo he predicado en las otras iglesias, hermanos, que van empezando, que van creciendo, que necesitan madurar. Yo les he dicho a las iglesias, iglesia que no cuida económicamente a su pastor, no ha madurado. Ahora, por eso es que el diablo quiere impedir que tú tengas fe, quiere impedir que tú madures, por eso no quiere que vengas a la casa de Dios. Y miren lo que el diablo va a usar, a veces va a usar a los